El aire de Oaxaca tiene un olor particular, mezcla de copal, tierra seca y flores de cempasúchil que nunca terminan de marchitarse del todo. Llevo trabajando en el Panteón General desde hace casi 15 años y pensé que ya nada me sorprendería. Los muertos son mi negocio, mi rutina, mi paisaje diario, pero hay cosas que ni el tiempo ni la costumbre pueden prepararte para enfrentar. Todo comenzó un martes por la tarde, 3 días antes del Día de Muertos. El cementerio estaba más concurrido que de costumbre. Familias enteras llegaban con cubetas de pintura, flores frescas y veladoras para preparar las tumbas de sus difuntos. Yo supervisaba el área antigua, esa sección olvidada donde las lápidas están torcidas y los nombres se han borrado por el tiempo y la lluvia. Es un lugar que nadie visita, donde los muertos carecen de memoria. Estaba revisando el registro de las tumbas abandonadas cuando sentí esa sensación. Ya saben, esa que te eriza la piel y te hace voltear sin razón aparente. Y ahí estaba ella, parada junto a la reja del fondo, donde el cementerio colinda con el camino de terracería que nadie usa. Una mujer, vestida con un huipil blanco bordado, el cabello negro y largo cayendo sobre sus hombros. Lo primero que pensé fue que era una visitante perdida, tal vez buscando la tumba de algún familiar. Me acerqué con la intención de ofrecerle ayuda, pero con cada paso que daba, una incomodidad creciente se apoderaba de mí. Había algo en su postura, en la manera en que permanecía completamente inmóvil, mirando hacia el interior del cementerio. Cuando estuve a unos 10 metros, ella giró la cabeza lentamente y me miró directamente. El corazón me dio un vuelco. Reconocí ese rostro. Era Guadalupe Méndez, una mujer que yo mismo había ayudado a enterrar hacía 3 años, después de que muriera en un accidente de autobús en la carretera a Mitla. Su piel tenía ese tono grisáceo de la tierra húmeda, y sus ojos, hundidos y oscuros, me atravesaron con una intensidad imposible. Levantó una mano despacio, con los dedos cubiertos de lodo seco, y me saludó. Un gesto simple, cotidiano, pero cargado de un horror indescriptible. El saludo quedó suspendido en el aire como una sentencia. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, buscando explicaciones racionales que no existían. Tal vez era una pariente, una hermana gemela, alguien que se parecía demasiado a Guadalupe. Pero no. Yo había visto su cuerpo, había estado presente cuando sellaron su tumba de concreto en el mausoleo de la familia Méndez. No había manera de que fuera otra persona. Retrocedí un paso, luego otro, sin poder apartar la mirada. Ella no se movió, solo mantuvo esa mano alzada, como esperando que yo respondiera al saludo. La brisa de la tarde movió su cabello, y pude ver que el huipil estaba manchado con tierra oscura y algo más. Algo que parecía humedad vieja, como si hubiera estado enterrado durante mucho tiempo. No puede ser, murmuré para mí mismo, intentando romper el hechizo de terror que me paralizaba. Mi voz sonó débil, casi patética. Guadalupe, o lo que fuera que estuviera ahí frente a mí, bajó lentamente la mano y comenzó a caminar a lo largo de la reja. No era un caminar normal. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo, arrastrándose sobre la tierra con un sonido rasposo que me erizó cada vello del cuerpo. La seguí con la mirada, incapaz de moverme, mientras ella se desplazaba hacia la entrada trasera del cementerio. Cuando llegó a la altura del portón de hierro, se detuvo y me miró de nuevo. Esta vez sus labios se movieron. No escuché sonido alguno, pero pude leer las palabras en el movimiento de su boca. Ayúdame. Eso fue suficiente para romper mi parálisis. Corrí hacia la caseta de vigilancia, el corazón martillando contra mis costillas. Cuando llegué, me encerré y busqué mi teléfono con manos temblorosas. ¿A quién podía llamar? ¿A la policía? ¿Qué les diría? Hola, acabo de ver a una muerta caminando por el cementerio.
Me tomarían por loco o borracho. Miré por la ventana hacia donde la había visto. Ya no estaba. La reja estaba vacía, solo el viento moviendo las ramas secas de los árboles. Pero el miedo no se fue, porque sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que esto apenas comenzaba. Algo había despertado en el Panteón General, y Guadalupe Méndez había venido a buscarme por una razón. ¿Te atreverías a seguir escuchando la historia de alguien que fue traicionado por quienes más amaba? Pasé el resto de la tarde encerrado en la caseta, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. El cansancio, el calor sofocante de octubre, tal vez una insolación. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro grisáceo y esa mano cubierta de lodo alzándose en un saludo imposible. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas de la Sierra Madre, el cementerio se vació. Las familias recogieron sus herramientas y se marcharon, dejando atrás tumbas recién pintadas y arreglos florales que brillaban con los últimos rayos de luz. Yo debía hacer mi ronda nocturna, asegurarme de que todo estuviera en orden antes de cerrar el portón principal. Pero no quería salir. No quería enfrentarme a lo que podría estar esperándome entre las sombras de las lápidas. El reloj marcó las 7 de la noche. Ya no podía postergar más. Tomé mi linterna, revisé que tuviera baterías nuevas y salí de la caseta. El aire se había enfriado considerablemente y una neblina ligera comenzaba a formarse entre los árboles de ciprés que rodean el cementerio. Mis botas crujían sobre el camino de grava mientras avanzaba hacia el sector antiguo, el mismo lugar donde había visto a Guadalupe. Cada paso me costaba un esfuerzo monumental. Mi instinto gritaba que regresara, que cerrara el portón y me fuera a casa, pero algo más fuerte me empujaba hacia adelante. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar que había sido una alucinación, que mi mente me había jugado una mala pasada. Llegué a la reja del fondo. El haz de luz de mi linterna recorrió el área, iluminando las tumbas descuidadas y las cruces oxidadas. No había nadie. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Estás perdiendo la cabeza», me dije en voz alta, intentando reírme de mi propio miedo. Pero la risa murió en mi garganta cuando vi las huellas. Marcas de pies descalzos en la tierra suelta, llevando desde la reja hacia el interior del cementerio. Huellas frescas, húmedas, que dejaban un rastro oscuro como si quien las hubiera hecho tuviera los pies empapados en algo más denso que agua. Y ese rastro llevaba directamente al mausoleo de la familia Méndez. Las huellas eran inconfundibles. Cada marca mostraba los 5 dedos del pie con claridad aterradora, y el rastro húmedo que dejaban a su paso brillaba bajo la luz de mi linterna como petróleo derramado. Seguí el camino con pasos vacilantes, mi respiración cada vez más agitada. El mausoleo Méndez se alzaba al final del sendero, una estructura de cantera rosa, con una puerta de hierro forjado y una cruz de piedra en la cima. Cuando era niño, mi abuela me contaba historias de los muertos que regresan. Decía que cuando alguien muere de forma violenta o injusta, su espíritu no descansa. Permanece atrapado entre 2 mundos, buscando justicia o venganza. Yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Ahora no estaba tan seguro. Las huellas terminaban justo frente a la puerta del mausoleo. Me acerqué despacio, cada fibra de mi ser gritándome que me detuviera. La puerta estaba entreabierta, imposible. Yo mismo había verificado los sellos de todas las criptas la semana anterior. Estaban intactos, asegurados con candados nuevos después de que unos vándalos intentaran robar las placas de bronce. Empujé la puerta con cuidado. El metal oxidado gimió, un sonido agudo que cortó el silencio de la noche. El interior estaba sumido en una oscuridad absoluta. Dirigí la linterna hacia adentro. El haz de luz reveló las paredes de piedra cubiertas de humedad y telarañas, y al fondo,
los nichos donde descansaban los miembros de la familia. Conté rápidamente. 12 nichos en total, todos sellados con placas de mármol grabadas con nombres y fechas. Busqué el de Guadalupe, estaba en la segunda fila, a la izquierda. Guadalupe Méndez Ríos, 1985-2022. Descansa en paz. La placa estaba intacta, atornillada firmemente a la pared. No había señales de que hubiera sido forzada o removida. Entonces, ¿cómo? Un sonido detrás de mí me hizo girar bruscamente. El corazón me subió a la garganta. La puerta del mausoleo se había cerrado de golpe. Corrí hacia ella, empujando con todo mi peso, pero no cedía. Estaba atrapado. La linterna parpadeó, amenazando con apagarse. Y entonces escuché su voz. Una voz áspera, como si viniera desde muy lejos, desde el fondo de la tierra misma. Sabía que vendrías. Me giré lentamente. Guadalupe estaba ahí, parada en el centro del mausoleo, mirándome con esos ojos muertos que nunca debieron volver a abrirse. La figura de Guadalupe era una pesadilla hecha carne. Su piel no solo era grisácea, sino que en algunas partes parecía haberse desprendido, revelando el músculo oscurecido debajo. El huipil bordado que llevaba estaba rasgado en varios lugares y podía ver las marcas de lo que parecían arañazos profundos en sus brazos. Pero lo más perturbador eran sus ojos. No tenían el brillo de la vida, eran opacos, lechosos, y sin embargo me miraban con una intensidad que me atravesaba. «Guadalupe», logré articular, mi voz apenas un susurro estrangulado. «¿Qué quieres?» Ella dio un paso hacia adelante, arrastrando los pies sobre el suelo de piedra. El sonido era horrible, como uñas rascando una pizarra. «Tú sabes qué quiero», dijo con esa voz que sonaba como si le costara un esfuerzo monumental formar cada palabra. «Estuviste ahí, viste lo que hicieron». Mi mente retrocedió 3 años, al día del funeral. Recordé a la familia Méndez, vestidos de negro, sollozando junto al ataúd cerrado. El accidente había sido terrible. El autobús se había desbarrancado en una curva peligrosa, matando a 15 personas. Guadalupe había sido una de las víctimas, o al menos eso era lo que todos creían. «No entiendo», dije, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la pared fría del mausoleo. «Te enterramos. Estabas muerta. Yo vi...» «Viste lo que ellos querían que vieras», me interrumpió. Su mano se alzó de nuevo, pero esta vez no era un saludo. Estaba señalando hacia su propio nicho, hacia la placa de mármol que llevaba su nombre. Pero no era yo quien estaba en ese ataúd. El mundo se inclinó bajo mis pies. ¿Qué estaba diciendo? Que no había muerto en el accidente, que habían enterrado a otra persona en su lugar. Entonces, ¿dónde estabas? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Guadalupe bajó la mirada hacia sus manos, hacia la tierra seca que las cubría. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de un dolor tan profundo que me hizo temblar. Enterrada, viva. Durante 3 años. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del mausoleo. Mi estómago se revolvió. La imagen que sus palabras conjuraron era demasiado horrible para procesarla. Enterrada viva, 3 años bajo tierra, en la oscuridad, sin poder gritar, sin poder escapar. «¿Quién?», logré preguntar. «¿Quién te hizo esto?» Ella me miró directamente y por primera vez vi algo más que muerte en sus ojos. Vi rabia, una furia antigua y terrible que había tenido 3 años para crecer en la oscuridad. Mi familia. La confesión de Guadalupe me dejó paralizado. Su familia. Las mismas personas que habían llorado en el funeral, que habían contratado mariachis y pagado misas durante meses. Ellos la habían enterrado viva. La lógica se rebelaba contra esa verdad, pero mirando su figura destrozada frente a mí, no podía negarla. ¿Por qué? La pregunta salió como un jadeo. ¿Por qué harían algo así?
Guadalupe se movió hacia uno de los nichos, sus dedos rozando la piedra fría. «¡Dinero!», dijo con amargura. «Siempre es dinero, ¿verdad? Mi padre había muerto 2 meses antes del accidente. Me dejó todo a mí, su única hija. La casa, las tierras, el taller de barro que había construido durante 40 años. Mis tíos, mis primos, todos querían una parte. Pero el testamento era claro. Todo era mío». Comenzaba a entender la magnitud de la conspiración. «Entonces ellos simularon tu muerte». «El accidente fue real», continuó, su voz volviéndose más clara, como si al contar su historia recuperara algo de humanidad. «Yo iba en ese autobús, pero sobreviví. Tenía lesiones, fracturas, pero estaba viva. Me llevaron al hospital de Mitla, inconsciente pero respirando. Y fue ahí donde mi tío Rubén y mi prima Leticia decidieron que sería más conveniente si yo realmente muriera». La frialdad con la que describía su asesinato me heló la sangre. «Te sacaron del hospital. Me dieron algo. No sé qué era, pero me dejó paralizada, consciente pero incapaz de moverme o hablar. Podía escucharlo todo, sentirlo todo, pero mi cuerpo no respondía. Me declararon muerta. Falsificaron los documentos, sobornaron al médico forense. Metieron el cuerpo de otra víctima del accidente, alguien que no tenía familia, en mi ataúd. Y a mí, su voz se quebró. Por primera vez desde que apareció, mostró vulnerabilidad. Me llevaron a un lugar en las afueras de Tlacolula, una bodega abandonada. Me enterraron ahí, en el piso de tierra, mientras yo gritaba por dentro sin poder hacer un solo sonido. Pasaron horas antes de que el efecto de la droga desapareciera. Para entonces ya había 2 metros de tierra sobre mi cabeza. Sentí náuseas. La imagen era demasiado vívida, demasiado real. ¿Cómo saliste? Guadalupe me mostró sus manos. Las uñas estaban rotas hasta la carne, los dedos torcidos en ángulos antinaturales. Cabé. Durante 3 años en la oscuridad, cabé. No había palabras para lo que Guadalupe había sufrido. 3 años arañando la tierra, centímetro a centímetro, en una oscuridad absoluta, alimentándose de... No quería pensar en cómo había sobrevivido. No era posible. Ningún ser humano podía resistir eso. Y sin embargo, ahí estaba ella, o lo que quedaba de ella, frente a mí. «No lo entiendo», dije, mi voz temblando. «¿Cómo pudiste? Nadie puede sobrevivir 3 años sin comida, sin agua». «No sobreviví», respondió con una simplicidad aterradora. «Morí ahí abajo, pero el odio me mantuvo consciente. La sed de justicia me dio fuerza. No era vida, era algo más, algo oscuro que creció dentro de mí con cada día que pasaba. Me deslicé por la pared hasta quedar sentado en el suelo frío. Mi mente intentaba procesar lo imposible. Entonces eres un fantasma, un espíritu vengativo». Su risa fue un sonido hueco y terrible. «No lo sé. Solo sé que cuando finalmente logré salir, cuando mis dedos rotos rompieron la última capa de tierra y sentí el aire nocturno en mi cara, algo había cambiado. Ya no era completamente humana, pero tampoco estaba completamente muerta». «¿Por qué viniste aquí?», pregunté. «¿Por qué al cementerio? Porque aquí está mi tumba oficial. Aquí es donde todos creen que descanso, y porque necesitaba que alguien supiera la verdad, alguien que pudiera testificar lo que realmente pasó». Me miró fijamente. «Tú estuviste en mi funeral. Tú ayudaste a bajar el ataúd. Eres parte de esta historia, aunque no lo hayas elegido». Tenía razón. Yo había sido un engranaje inconsciente en su muerte falsa. El peso de esa culpabilidad me aplastó. «¿Qué quieres que haga? Quiero que abras ese nicho», dijo señalando hacia la placa con su nombre. «Quiero que veas con tus propios ojos quién está realmente ahí dentro. Y luego
Quiero que llames a la policía y les cuentes todo, cada detalle. Me puse de pie lentamente, las piernas temblorosas. Tu familia te matarán si descubren que estás investigando. Ya intentaron matarme una vez, respondió, y mira cómo resultó. Había una amenaza implícita en sus palabras, una promesa de que esta vez ella no sería la víctima. Me acerqué al nicho, sabiendo que al abrir esa tumba estaría abriendo una puerta a un horror que cambiaría todo en Oaxaca. Necesitaba herramientas para abrir el nicho. La placa de mármol estaba sellada con tornillos de seguridad y adhesivo industrial. Le expliqué esto a Guadalupe, esperando que me dejara salir del mausoleo para buscar lo necesario. Para mi sorpresa, la puerta de hierro se abrió sin resistencia cuando la empujé. No había estado cerrada. El terror que sentí antes había sido solo eso, terror, jugándome una mala pasada. «Vuelve», dijo Guadalupe. No era una petición, era una orden. Si intentas huir, si intentas olvidar lo que te he contado, vendré por ti, y la próxima vez no seré tan amable. Asentí, la boca demasiado seca para hablar, y salí del mausoleo. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada. Aspiré profundamente, llenando mis pulmones de ese aire que Guadalupe no había respirado durante 3 años. El cementerio estaba en silencio absoluto. Ni siquiera los grillos se atrevían a romper la quietud. Corrí hacia la caseta de mantenimiento, donde guardábamos las herramientas. Mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces antes de lograr abrir el candado. Una vez dentro, busqué el taladro inalámbrico, un juego de brocas para concreto y una palanca. También agarré una máscara respiratoria. Si iba a abrir una tumba de 3 años, necesitaría protección contra los gases de descomposición. Cuando regresé al mausoleo, Guadalupe no se había movido. Estaba exactamente en la misma posición, como una estatua de pesadilla. Me miró trabajar en silencio mientras yo colocaba la broca en el primer tornillo. El taladro rugió en el espacio cerrado, el sonido rebotando en las paredes de piedra. Tardé 20 minutos en remover todos los tornillos. Cuando el último cayó al suelo con un tintineo metálico, me detuve. «Hazlo», dijo Guadalupe desde atrás. Inserté la palanca en el borde de la placa y empujé. El adhesivo se resistió al principio, pero eventualmente cedió con un crujido desagradable. La placa se soltó y casi se me cae encima. La atrapé justo a tiempo y la deposité con cuidado contra la pared. El olor me golpeó inmediatamente, incluso a través de la máscara. Dulce, pútrido, inconfundible. Dirigí la linterna hacia el interior del nicho. Lo que vi me hizo retroceder, tropezando con mis propias piernas. No era un ataúd completo lo que había ahí dentro. Era un cuerpo desnudo, parcialmente momificado, con la piel oscurecida y los rasgos irreconocibles. Pero lo más horrible era que podía ver claramente que era el cuerpo de un hombre joven, no el de Guadalupe. El cuerpo en el nicho no podía tener más de 25 años cuando murió. Los restos estaban en un estado avanzado de descomposición, pero aún se podían distinguir características. La estructura ósea de un hombre, manos grandes, una estatura que superaba el 1,80 m. Nada que ver con Guadalupe, que apenas alcanzaba el 1,60 m. ¿Ves? La voz de Guadalupe sonó triunfante a mis espaldas. Te dije que no era yo. Retrocedí del nicho, quitándome la máscara para respirar aire fresco, aunque el olor ya se había impregnado en mi nariz. ¿Quién es?, logré preguntar. Probablemente uno de los otros pasajeros del accidente, alguien sin familia que reclamara el cuerpo, alguien que nadie echaría de menos. Su tono era frío, práctico. Mi tío era mecánico del hospital, tenía acceso a la morgue. Habría sido fácil para él hacer el intercambio. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. La pantalla iluminó débilmente el mausoleo. No había señal. Claro,
Las paredes gruesas de piedra bloqueaban toda comunicación. Necesitaba salir, necesitaba llamar a las autoridades. Pero algo me detuvo. «Si llamas a la policía ahora, ¿qué les dirás?», preguntó Guadalupe, como si pudiera leer mis pensamientos. «¿Que una mujer muerta te contó una historia? ¿Que su familia la enterró viva? Necesitas pruebas. Necesitas encontrar dónde realmente me enterraron». Tenía razón. Un cuerpo equivocado en una tumba no probaba toda la conspiración. Podría ser explicado como un error administrativo, un intercambio accidental en el caos del accidente. Necesitaba más. «¿Dónde dijiste que te enterraron?» «Tlacolula, una bodega abandonada en el camino viejo a Mitla, cerca del árbol del Tule, una construcción de adobe con el techo parcialmente colapsado. Solía ser un taller de mezcal. Sus instrucciones eran precisas, demasiado precisas para alguien que había pasado 3 años bajo tierra en la oscuridad». «¿Cómo sabes el camino si estabas...?» «Los escuché hablar mientras me enterraban», interrumpió. Rubén le dio indicaciones a Leticia de cómo llegar. Hablaban como si yo no pudiera oírlos, como si ya fuera un objeto y no una persona. Grabé cada palabra en mi memoria. Me levanté, guardando el teléfono. «Está bien, iré mañana temprano, buscaré ese lugar». «No», dijo Guadalupe con firmeza, «irás ahora, esta noche, antes de que tengan oportunidad de descubrir que alguien está haciendo preguntas, antes de que desaparezcan la evidencia». Miré mi reloj. Eran casi las 10 de la noche. Tlacolula estaba a 40 minutos en coche. El camino viejo a Mitla era traicionero en la oscuridad. Pero al mirar a Guadalupe, a esa figura que había sobrevivido a lo imposible, supe que no tenía opción. Esta noche descubriríamos toda la verdad. ¿Irías tú solo a ese lugar en medio de la noche, sabiendo que los asesinos podrían estar vigilando? Salí del cementerio a las 11 de la noche, con la imagen del cuerpo equivocado quemada en mi retina. Guadalupe no vino conmigo, o al menos no la vi subir a mi camioneta. Pero sentía su presencia, como una sombra fría adherida a mi conciencia. Conduje por las calles vacías de Oaxaca, pasando por el zócalo iluminado, donde algunos turistas rezagados tomaban fotos nocturnas, ajenos al horror que se desarrollaba a pocos kilómetros. La carretera a Tlacolula era una serpiente negra que se retorcía entre montañas. Los faros de mi vehículo apenas perforaban la oscuridad. A medida que me alejaba de la ciudad, la civilización iba desapareciendo, reemplazada por campos de agave y pueblos dormidos. El árbol del Tule apareció a mi derecha, ese ahuehuete milenario que turistas de todo el mundo vienen a fotografiar. Bajo la luz de la luna parecía un gigante ancestral guardando secretos terribles. Después del árbol, tomé el camino viejo a Mitla, una ruta de terracería llena de baches que pocos usan desde que construyeron la carretera nueva. Mi camioneta se sacudía violentamente con cada hoyo. Mantuve la velocidad baja, buscando con la mirada alguna construcción abandonada. El paisaje era desolado, solo matorrales y cactos proyectando sombras retorcidas. Casi me paso de largo cuando vi el taller. Estaba a unos 50 metros del camino, oculto tras un montículo de tierra. Como Guadalupe había descrito, era una construcción de adobe con el techo parcialmente colapsado. Las paredes estaban agrietadas, devoradas por el tiempo y la humedad. No había luz ni señales de actividad reciente. Estacioné la camioneta lejos del lugar y apagué el motor. El silencio era absoluto. Ni perros ladrando, ni música distante de algún pueblo cercano, solo el viento silbando entre las grietas de las rocas. Tomé mi linterna y una pala que siempre cargo en la camioneta para emergencias en el cementerio. La ironía no se me escapó. Iba a desenterrar a alguien que ya había sido desenterrada. Me acerqué al taller con pasos cautelosos. La puerta principal había desaparecido hace mucho tiempo, dejando solo un marco de madera podrida. Entré, iluminando el interior.
El piso era de tierra compactada, cubierto de escombros y vidrios rotos. Olía a humedad y abandono. Pero había algo más, un olor que reconocí del mausoleo. Muerte. Recorrí el espacio con la linterna. Era más grande de lo que parecía desde afuera, con 2 habitaciones separadas por un muro de adobe medio derruido. En la habitación del fondo, el piso tenía una textura diferente. La tierra estaba más suelta, removida recientemente. Ahí era donde había comenzado la pesadilla de Guadalupe. Clavé la pala en la tierra suelta. Cada palada me acercaba más a una verdad que parte de mí no quería conocer. El trabajo físico me ayudaba a no pensar demasiado en lo que podría encontrar. Llevaba excavando unos 20 minutos cuando la pala chocó con algo duro. El sonido metálico resonó en el espacio vacío del taller. Me arrodillé y usé las manos para apartar la tierra restante. Era una lámina de metal oxidado, probablemente puesta ahí para cubrir el lugar exacto donde habían enterrado a Guadalupe. La levanté con esfuerzo y la aparté. Debajo había más tierra, pero de una textura diferente, más oscura, casi negra. Continué cavando, ahora con más cuidado. A medio metro de profundidad encontré la primera evidencia, un trozo de tela. Lo saqué despacio. Era parte de un vestido, el mismo tipo de huipil que Guadalupe llevaba cuando la vi en el cementerio. Estaba rasgado, sucio, manchado con algo oscuro que podría haber sido sangre seca. Mi estómago se contrajo. Seguí excavando. El hoyo iba haciéndose más profundo, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. La tierra se volvía más compacta, menos removida. Esto era lo que Guadalupe había tenido que atravesar con sus manos desnudas en la oscuridad absoluta, luchando contra la asfixia, contra la locura. La magnitud de su sufrimiento me golpeó como un puñetazo. A los 2,5 metros encontré el túnel. No era un túnel en el sentido convencional, sino un agujero irregular cavado desde abajo hacia arriba, apenas lo suficientemente ancho para que un cuerpo pudiera pasar. Las paredes del túnel estaban marcadas con arañazos profundos. Acerqué la linterna y vi lo que parecían ser fragmentos de uñas humanas incrustadas en la tierra endurecida. Sentí náuseas. Esto había sido real. Cada palabra de Guadalupe había sido verdad. Me obligué a continuar, ensanchando el túnel para poder descender. Necesitaba llegar hasta el fondo, hasta el lugar donde ella había estado prisionera durante 3 años. El túnel descendía en un ángulo pronunciado. Me deslicé por él con dificultad, la tierra raspando mi piel a través de la ropa. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Empezaba a entender la asfixia que Guadalupe debió sentir cada día, cada hora, cada minuto. En la cámara subterránea había huesos, no humanos, sino de animales, ratas principalmente, docenas de esqueletos pequeños esparcidos por el suelo. Guadalupe había sobrevivido cazando y comiendo las ratas que compartían su prisión de tierra. El estómago se me revolvió al comprender la desesperación que la había llevado a eso. Pero había algo más. En una esquina de la cámara, talladas en la pared de tierra compacta, había marcas. Me acerqué, iluminándolas mejor con la linterna. Eran líneas, cientos de ellas, organizadas en grupos de 5. Un calendario. Guadalupe había estado contando los días. Las marcas cubrían casi toda la pared disponible. Conté rápidamente. Más de 1,000 líneas, más de 3 años de sufrimiento contabilizado meticulosamente. Debajo del calendario había palabras talladas con los dedos, letras irregulares y temblorosas. No los perdono, nunca volveré. Las palabras tenían la fuerza de un juramento grabado en piedra. Esto no era la promesa de una víctima. Era el voto de alguien que había trascendido el sufrimiento y se había convertido en algo más. Fotografié todo con mi teléfono. Cada hueso, cada marca en la pared, cada centímetro de esa cámara infernal. Esta era la evidencia que necesitaba.
Esto probaría que Guadalupe había sido enterrada aquí, que había sobrevivido lo imposible. Cuando terminé de documentar, noté algo extraño. En el suelo, cerca de donde debía haber estado recostada, había un objeto que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Lo recogí. Era un anillo de oro con una inscripción: «Para Guadalupe, con amor, papá». El anillo que su padre le había regalado antes de morir, el que probablemente llevaba cuando fue enterrada. Guardé el anillo en mi bolsillo junto a las fotos. Tenía que salir de ahí, tenía que llevar esta evidencia a las autoridades antes de que la familia Méndez descubriera lo que estaba haciendo. Empecé a trepar de regreso por el túnel, mis músculos protestando por el esfuerzo. Cuando finalmente emergí del hoyo y volví a respirar el aire fresco de la noche, escuché un sonido que me heló la sangre, el motor de un vehículo acercándose por el camino de terracería. Vi los faros a lo lejos, todavía a unos 200 metros, pero aproximándose rápidamente. Alguien más sabía de este lugar, y quienquiera que fuera, no podía ser coincidencia que apareciera exactamente cuando yo estaba aquí. Me habían seguido, o peor aún, alguien había sido alertado de que estaba haciendo preguntas. No tenía tiempo para volver a llenar el hoyo. Necesitaba esconderme ya. Corrí hacia mi camioneta, agachándome detrás de ella justo cuando el otro vehículo se detenía frente al taller. Era una camioneta negra, vidrios polarizados, sin placas visibles. Se apagó el motor y las luces. Dos figuras salieron. Incluso en la oscuridad pude distinguir sus siluetas, un hombre corpulento con sombrero de palma y una mujer delgada con el cabello recogido. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración. Ellos caminaron directamente hacia el taller, como si supieran exactamente a dónde ir. La mujer llevaba una linterna potente que iluminó el interior del edificio. Escuché su voz, aguda y nerviosa. «Te dije que alguien había estado aquí, Rubén. Mira el hoyo, está abierto de nuevo». Rubén, el tío de Guadalupe, uno de los asesinos. El hombre gruñó algo ininteligible y entró al taller. Lo escuché mascullar maldiciones mientras inspeccionaba el trabajo que yo había hecho. Quienquiera que haya sido se llevó algo. La lámina está movida, el túnel está más ancho. ¿Crees que fue ella? La pregunta de la mujer, que supuse era Leticia, la prima, estaba cargada de un miedo palpable. ¿Crees que Guadalupe realmente...? No digas estupideces, la cortó Rubén. Los muertos no cavan túneles. Fue alguien más, tal vez un vagabundo buscando refugio, o alguien que oyó los rumores. Los rumores son tu culpa, espetó Leticia. Te dije que contratáramos a alguien profesional para deshacernos del cuerpo. Pero no, tú tenías que ahorrar dinero y enterrarla aquí como un animal. ¡Cállate! La voz de Rubén tronó en la noche. ¿Funcionó, no? Nadie ha preguntado nada en 3 años. Tenemos la casa, las tierras, todo. Lo que sea que cavó aquí no encontró nada importante, pero sí había encontrado algo. El anillo en mi bolsillo parecía pesar 1 tonelada. Necesitaba salir de ahí antes de que decidieran revisar los alrededores. Mi camioneta estaba apenas a 20 metros, pero esa distancia parecía 1 kilómetro en ese momento. Rubén salió del taller, sacudiéndose la tierra de las manos. «Vamos a rellenar esto y luego prenderemos fuego al lugar. Ya es hora de borrar cualquier rastro que quede». Mi corazón se aceleró. Si quemaban el taller, destruirían la evidencia del calendario, de los huesos, de todo lo que probaba que Guadalupe había estado ahí. No podía permitirlo, pero tampoco podía enfrentarme a 2 personas, una de las cuales probablemente iba armada. Tomé una decisión. Saqué mi teléfono y silenciosamente empecé a grabar un video, capturando sus voces, sus confesiones involuntarias. No era evidencia perfecta, pero era mejor que nada. Después, muy lentamente, empecé a alejarme reptando, poniendo distancia entre ellos y yo. Había avanzado apenas unos metros cuando mi pie golpeó una piedra suelta.
El sonido fue mínimo, un pequeño clic de roca contra roca, pero en el silencio absoluto de esa noche sonó como un disparo. Rubén giró la cabeza bruscamente en mi dirección. ¿Oíste eso? Leticia apuntó su linterna hacia donde yo estaba. El haz de luz pasó a centímetros de mi posición. Me apreté contra el suelo, rogando que las sombras me ocultaran. Mi respiración era tan fuerte que estaba seguro de que me escucharían. «No veo nada», dijo Leticia, pero su voz tembló. «Vámonos de aquí, Rubén. Este lugar me da mala espina desde que la enterramos». «En un momento», gruñó él. «Primero voy a revisar». Escuché sus pasos acercándose, el crujido de sus botas sobre la tierra seca. Estaba caminando directamente hacia mi posición. En 5 segundos me descubriría. En 10 estaría muerto. No tenía dudas de que Rubén no dejaría testigos vivos. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Una figura blanca apareció entre Rubén y yo. Guadalupe se materializó de la nada, su huipil manchado brillando fantasmalmente bajo la luz de la luna. No hizo sonido, no habló, simplemente estaba ahí, parada frente a Rubén. El hombre se congeló, la linterna cayó de sus manos rodando por el suelo. «No, no puede ser». Su voz era apenas un susurro estrangulado. «Rubén, ¿qué pasa?». Leticia corrió hacia él, pero se detuvo en seco al ver lo que él veía. Su grito rasgó la noche. «¡Dios mío! ¡Es ella! ¡Guadalupe!». Guadalupe dio un paso hacia ellos. Su rostro no mostraba emoción, pero había algo en sus ojos muertos que transmitía una amenaza pura. Rubén retrocedió, tropezando con sus propios pies. «No, te enterramos. Estabas muerta», balbuceó. «¿Muerta?». La voz de Guadalupe sonó como el viento a través de un túnel subterráneo. «No, tío, me enterraste viva. Hay una diferencia». Leticia estaba histérica ahora, gritando incoherencias. Intentó correr hacia la camioneta, pero tropezó y cayó de bruces. Rubén, por su parte, parecía estar en shock, incapaz de moverse. Yo aproveché el caos para ponerme de pie y correr hacia mi camioneta. Arranqué el motor, las llantas levantando una nube de polvo. A través del espejo retrovisor vi a Guadalupe todavía parada frente a Rubén, como un espectro de venganza. No sé qué le hizo o le dijo, pero la imagen del hombre corpulento arrodillado frente a su víctima resucitada se quedó grabada en mi mente. Conduje como poseído de regreso a Oaxaca, el corazón martillando en mis oídos. Tenía la evidencia, tenía el video, tenía el anillo. Ahora solo necesitaba llegar a las autoridades antes de que la familia Méndez decidiera silenciarme permanentemente. ¿Crees que la justicia humana será suficiente para una traición que trasciende la vida y la muerte? Llegué a la ciudad cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. No fui directo a la policía. Primero pasé por mi casa, descargué el video y las fotos en mi computadora. Hice copias en 3 memorias USB diferentes. Una la guardé en mi caja fuerte, otra la envié por correo a mi hermana en Ciudad de México y la tercera la llevé conmigo. A las 7 de la mañana entré a la Fiscalía Estatal. La recepcionista me miró con desconfianza, probablemente por mi aspecto. Estaba cubierto de tierra, tenía arañazos en los brazos y las manos, y seguramente olía a muerte y sudor. Le expliqué que necesitaba hablar con alguien sobre un caso de homicidio, y después de mucha insistencia me hicieron pasar a una oficina donde me esperaba un fiscal joven llamado Martínez. Le conté toda la historia, desde el momento en que vi a Guadalupe en el cementerio hasta mi encuentro con Rubén y Leticia en el taller. Le mostré las fotos del cuerpo equivocado en el mausoleo, del túnel, del calendario tallado en la pared de tierra. Le mostré el video donde los asesinos confesaban sin saber que estaban siendo grabados. Le entregué el anillo de Guadalupe.
Martínez me escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. Cuando terminé, se reclinó en su silla, procesando todo lo que le había dicho. «Es una acusación muy seria», dijo finalmente. «Homicidio premeditado, fraude testamentario, soborno de funcionarios públicos. Si lo que dice es cierto, estamos hablando de décadas de prisión para toda la familia». «Es cierto», afirmé. «Cada palabra». «Pero hay un problema», continuó Martínez, frunciendo el ceño. «Usted dice que vio a Guadalupe Méndez, que habló con ella, que ella lo guió hasta ese lugar. ¿Se da cuenta de cómo suena eso? Podría interpretarse como que tuvo un brote psicótico, que imaginó todo. ¿Y las pruebas? Señalé el anillo, las fotos. ¿También imaginé esto?» «Las pruebas son sólidas», admitió. «El cuerpo equivocado en la tumba, el túnel, todo eso puede verificarse. Pero el motivo de su investigación, el hecho de que fue guiado por una supuesta aparición, eso podría comprometer el caso. Un buen abogado defensor lo destrozaría en el estrado». Tenía razón. Mi encuentro con Guadalupe, por más real que hubiera sido, sonaría a delirio o invención. Necesitaba eliminar esa parte de mi declaración, presentar los hechos como si hubiera descubierto todo por mi cuenta. «Está bien», dije después de pensarlo un momento. «Diré que recibí una llamada anónima, que alguien me dio información sobre irregularidades en el funeral de Guadalupe. Investigué por mi cuenta y encontré lo que encontré». Martínez asintió. «Así es más manejable. Procederemos con las órdenes de exhumación y de arresto. Esto tomará unos días, pero le prometo que se hará justicia». Los siguientes 3 días fueron una vorágine de actividad. La Fiscalía obtuvo órdenes judiciales para exhumar el cuerpo del nicho de Guadalupe y para excavar en el taller abandonado. Un equipo forense llegó al Panteón General, acordonando la sección del Mausoleo Méndez. Yo estuve presente durante la exhumación oficial, esta vez con la presencia de un juyú,